Buen día, profe Andrea. Somos Jennifer Velasco, Brigitte Estacio y quien les habla, Estefanía Moya. En esta ocasión les vamos a presentar nuestro producto final titulado Relación entre los niveles de ansiedad y el avance del embarazo en adolescentes entre 10 y 19 años. Este trabajo busca analizar cómo factores como el trimestre de la gestación y la intencionalidad del embarazo influyen en los niveles de ansiedad, considerando el impacto emocional en esta etapa tan vulnerable. En esta ocasión le voy a presentar el planteamiento de nuestro problema. El embarazo adolescente representa una problemática de carácter biopsicosocial, ya que no solo implica cambios físicos, sino también emocionales y sociales en una etapa del desarrollo, esto siendo clave en la adolescencia. Diversos factores contribuyen en la alta tasa de embarazos en esta población, entre ellos la falta de educación sexual, las condiciones de pobreza, la exclusión social y la violencia de género y las dinámicas familiares disfuncionales. Todos estos elementos generan un entorno de vulnerabilidad que puede afectar directamente a la salud mental en adolescentes. En este contexto, muchas adolescentes gestantes experimentan altos niveles de ansiedad por la falta de percepción emocional, como la presión social y que la familia los pueden enfrentar. Esto puede ser acompañada de la incertidumbre, miedo al rechazo, abandono escolar y una fuerte carga de responsabilidad para las cuales no están preparadas. A medida que el embarazo avanza, estas preocupaciones pueden intensificarse, lo que hace necesario explorar cómo va evolucionando la ansiedad en lo largo del proceso de la gestación. Este fenómeno requiere un análisis profundo para comprender la relación entre los niveles de ansiedad y las etapas de embarazo, así como juega un papel fundamental los factores como la interaccionalidad del embarazo, si fue deseado o no. Identificar estos aspectos es fundamental para poder proponer intervenciones psicológicas y sociales, que esto contribuye en el bienestar de las adolescentes embarazadas. A continuación le voy a presentar las preguntas de investigación. ¿Existe una asociación estadística significativa entre los niveles de ansiedad y el avance del embarazo en adolescentes? La pregunta busca saber si a medida de que el embarazo va avanzando en los adolescentes, también aumentan los niveles de ansiedad y si esta relación es real y no producto al azar. Para comprobarlo, se usan pruebas estadísticas que indican si existe una asociación significativa entre ambas variables. ¿Qué tipo de ansiedad somática o psíquica predominan en cada trimestre de gestación? La pregunta busca saber si durante cada trimestre de gestación en los adolescentes predomina la ansiedad psíquica, que es lo emocional, o la somática, que es lo físico, y cómo esto cambia a lo largo de la gestación. ¿Cómo influye la intencionalidad del embarazo, deseado o no deseado, en los niveles de ansiedad? La pregunta busca entender cómo los embarazos no deseados presentan mayores de ansiedad en comparación con quienes sí lo desearon, considerando que esto es un impacto emocional que puede generar esta diferencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los objetivos. El objetivo general que nos hemos planteado es determinar la relación entre los niveles de ansiedad y el avance del embarazo en adolescentes de 10 y 19 años. Los objetivos específicos sería cuantificar los niveles de ansiedad somático y psíquico en adolescentes embarazadas, según el trimestre de gestación. El otro objetivo es analizar la predominancia de los tipos de ansiedad en función de la etapa gestacional. El otro objetivo es identificar la influencia del deseo o no del embarazo sobre los niveles de ansiedad percibidos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el marco teórico. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud del 2023, el embarazo en adolescentes se define como el estado de gestación que ocurre en jóvenes de 10 y 19 años en situaciones que presentan un riesgo significativo para la salud emocional, física y social de las adolescentes. Las implicaciones psicológicas que influyen altos niveles de estrés, deserción escolar, estigmatización social, precariedad económica y las dinámicas familiares disfuncionales.
que potencian la aparición, que agrava los trastornos de ansiedad. Según el DSM-5, la ansiedad es un estado emocional caracterizado por actividad biológica y cognitiva frente a amenazas que perciben como manifestaciones somáticas y psíquicas en adolescentes embarazadas. Ambos tipos de ansiedad pueden coexistir fluctuosamente según su intensidad y según los factores conceptuales temporales del embarazo. Investigaciones recientes señalan que la ansiedad somática suele presentarse en etapas tempranas del embarazo. En cambio, la ansiedad psíquica suele presentarse en etapas avanzadas y también en embarazos deseados. Por su parte, el modelo PIC plantea que la ansiedad se mantiene o se agrava por interpretaciones distorsionadas de la realidad, que generan creencias incapaces distorsionadas para enfrentar las demandas del embarazo. Aumentan los sentimientos de soledad, la desesperanza en las adolescentes de gestación. Tenemos la metodología explicada paso a paso. Como primer punto tenemos diseño de investigación. Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, lo que significa que usamos números y datos estadísticos para entender mejor lo que pasa. Es no experimental porque no intervenimos ni manipulamos variables, solo observamos. Es transversal ya que recolectamos la información en un solo momento en el tiempo y no durante un largo periodo. Y además es descriptivo porque describe cómo están las cosas, por ejemplo, cómo es la ansiedad en las adolescentes embarazadas. El alcance de la investigación, el estudio es descriptivo con relacional, lo que quiere decir que buscamos describir una realidad, los niveles de ansiedad en las adolescentes embarazadas y además ver si hay una relación entre dos cosas, el nivel de ansiedad y el avance del embarazo. Por ejemplo, si la ansiedad aumenta a medida de que el embarazo avanza. Tenemos la hipótesis. Nuestra idea principal o suposición es que mientras más avance el embarazo, mayor es la ansiedad. Eso se llama una hipótesis correlacional. Tenemos la población. Nos enfocamos en adolescentes embarazadas entre 10 y 19 años que están siendo atendidas en centros de salud públicos, por ejemplo, hospitales o centros médicos del Estado. Tenemos la muestra. Seleccionamos a 25 adolescentes embarazadas que aceptaron participar y cumplen con los requisitos que pusimos para el estudio. Usamos un muestreo no probabilístico por conveniencia, lo que significa que elegimos a las participantes de acuerdo a la disponibilidad y accesibilidad y no al azar. Con la siguiente diapositiva tenemos los instrumentos y técnicas de investigación explicados. Primero tenemos instrumentos utilizados. Cuestionario sociodemográfico es un formulario que se diseñó específicamente para esta investigación. Sirve para recoger información personal de los adolescentes embarazadas, como su edad, situación familiar y cómo perciben su embarazo, por ejemplo, si fuese planificado o no. Este cuestionario nos da una idea del contexto de vida de cada participante. También tenemos la escala de ansiedad de Hamilton. Es una herramienta psicológica profesional y validada científicamente que permite medir dos tipos de ansiedad. Ansiedad somática relacionada con el cuerpo, insomnio, tensión, palpitaciones. Tenemos la ansiedad psíquica relacionada con pensamientos y emociones, preocupación, miedo e irritabilidad. Esta escala ayuda a conocer el nivel de ansiedad de manera confiable y objetiva. También tenemos técnicas de recolección de datos. Los instrumentos se aplicaron de forma individual, una persona por vez, durante las consultas prenatales que ya tienen programadas las adolescentes. Antes de aplicar cualquier cuestionario, se pedirá autorización y consentimiento informado. Ellas deben aceptar participar voluntariamente. Se garantiza el respeto a su privacidad y que toda la información será confidencial y usada solo con fines académicos. Tenemos plan de análisis de datos.
Toda la información recogida se ingresará en el programa SPSS, el software de investigación social y de salud. Se harán dos tipos de análisis. Análisis descriptivo, se utilizarán medias, porcentajes, frecuencias y desviaciones estándar para describir los datos, es decir, ver cómo se distribuyen las respuestas de los adolescentes. Tenemos el análisis inferencial, se aplicarán dos pruebas estadísticas, correlación de Spearman, para ver si existe relación entre el avance del embarazo y los niveles de ansiedad, el ANOVA para comparar si hay diferencias significativas de ansiedad según grupos específicos como por trimestre del embarazo. Entendemos que el análisis realizado resalta la relevancia de comprender la relación entre los niveles de ansiedad y el avance del embarazo en adolescentes, una población particularmente vulnerable debido a la etapa de desarrollo en la que se encuentran y el impacto emocional, social y físico que implica una maternidad temprana. También mencionas que es evidente que a medida que progresa la gestación, los niveles de ansiedad tienden a incrementarse, influenciados por factores biológicos como los cambios hormonales, así como por aspectos emocionales y contextuales, entre ellos el miedo, el rechazo, la incertidumbre frente al futuro y la carencia de redes de apoyo. La ansiedad no se manifiesta de forma homogénea a lo largo del embarazo. Según el trimestre gestacional pueden predominar síntomas somáticos como insomnio, taquicardia o fatiga, o síntomas psíquicos como preocupaciones recurrentes, inseguridad o sentimientos de incapacidad. Estos hallazgos evidencian la necesidad de implementar un acompañamiento psicológico diferenciado que atienda las particularidades de cada fase del embarazo. Asimismo, se identificó que la intencionalidad del embarazo contribuye en factores modular del impacto emocional. En los casos en que el embarazo no fue deseado, no reportan niveles de ansiedad significativamente más altos, lo que incrementa la vulnerabilidad emocional de los adolescentes y puede afectar negativamente su experiencia de gestación. A partir de estos resultados, se resalta la importancia de diseñar estrategias de intervención psicosocial que brinden contención emocional, fomenten espacios seguros de expresión y fortalezcan la habilidad de afrontamiento en adolescentes embarazadas, contribuyendo así mejor su bienestar integral durante todo el proceso gestacional.